Hola, muy buenas. Para completar esta clase del que habla del citoesqueleto celular, vamos a tener unas breves consideraciones sobre los filamentos intermedios. Ya como recordarán, en videos anteriores hemos estudiado los filamentos de actina como mediadores de sobre todo el citoesqueleto cortical. Hemos estudiado los microtúbulos como canales de transporte intracelular. Hemos estudiado también la interacción entre la actina y la miosina como parte del sistema contráctil de la célula. Ahora pues nos quedan los filamentos intermedios como parte de los procesos de unión célula-célula. Vamos entonces primero a definir lo que son los microfilamentos. A la izquierda tenemos una reconstrucción de una micrografía electrónica hecha a partir de partículas marcadas con oro coloidal, anticuerpos con partículas cargadas con oro coloidal. Fíjense que nosotros podemos ver aquí los microtúbulos, estas estructuras que representan los microtúbulos con los filamentos intermedios sirviendo como estructuras de conexión, pues a partir, en este caso, pues de los microtúbulos, y esto les permite proveer un soporte mecánico a células que están especialmente sometidas a tensión física. Estas estructuras de los microfilamentos, perdón, de los filamentos intermedios, es una estructura muy típica de las células animales, no la encontramos en células vegetales, y tienen una disposición lineal, un diámetro entre 10 y 12 nanómetros. Esto es, digamos, las generalidades de los filamentos intermedios. Luego, pues a diferencia del resto de los filamentos que normalmente estaban constituidos por una sola proteína, por ejemplo, el caso de los microtúbulos y de las actinas, en este caso estamos hablando de un grupo muy heterogéneo que va a ser codificado por más de 70 genes. Fíjense que aquí tenemos algunos ejemplos como las queratinas acídicas y básicas, que son particularmente típicas de los epitelios. Tenemos, por ejemplo, proteínas neurofilamentosas o de neurofilamento, que son típicas de las neuronas y de los nervios periféricos, las proteínas de la lámina nuclear, como lo es la laminina, la nestina como propia de los neuroepitelios, y la bimentina y la desmina como propia de las células mesenquimatosas y musculares respectivamente. Entonces, ellas, lo que le va a dar su clasificación, como hemos visto, es el tipo de células que puede hallarse sin desmadre, desprecio de que también puede estar ubicada, pues clasificada por criterios bioquímicos, por ejemplo la conformación de la proteína, por ejemplo con lo que hemos visto con las queratinas, que pueden ser acídicas o basídicas, o bioquímicos genéticos en función de los genes que lo determinen, inmunológicos en función de su patrón de marcaje. Luego, fíjense que lo que veíamos en la micrografía anterior es típico su unión a otras proteínas por puentes cruzados de plectinas. Fíjense los filamentos intermedios, cómo van a estar conformados. Fíjense que aquí están particularmente estas estructuras llamadas desmosomas y hemidesmosomas. Habíamos visto pues, que los desmosomas estaban conformadas por la unión de dos hemidesmosomas, por llamarlos así, y que estaban fundamentalmente unidas a la matriz extracelular. Fíjense cómo nosotros vamos a tener una conexión de filamentos intermedios entre estas estructuras, entre los desmosomas, los hemidesmosomas, y esto nos va a permitir que las células tengan una arquitectura definida, que tengan una morfología definida junto con la actina. Ellos van a favorecer pues la estructura de la célula. Fíjense que aquí vemos pues ya los filamentos intermedios cómo van saliendo a partir de las células, y bueno, por aquí vamos a ver un centro organizador de microtúbulos con los microtúbulos, ¿no? Y aquí vemos los enlaces cruzados como estas moléculas que hablábamos ahorita, las plectinas. Y fíjense que estas plectinas van a permitir la unión de los filamentos intermedios a otras proteínas. Fíjense que aquí tenemos los filamentos de actinas también, con este color, digamos, más dorado. Entonces fíjense que estas plectinas van a permitir un entrelazado entre esas proteínas y van a permitir la morfología y la estabilidad
de todas estas moléculas. Tenemos, fíjense que como hemos visto anteriormente, también estas moléculas tienen un proceso de ensamblado. Fíjense que en este caso los monómeros de cada uno se pueden asociar de forma paralela. Eso es importante. Los monómeros, para formar los dímeros, lo hacen de forma paralela, aunque pueden ser homodímeros o heterodímeros en función del tipo de filamentos intermedios que los forman. En este caso estamos hablando de la bimentina, o sea, poniendo como ejemplo la bimentina. Luego se van a formar tetrámeros. Fíjense que cada dímero se va a asociar con otro dímero para formar un tetrámero, ¿verdad? Los tetrámeros van a ser antiparalelos, y la unión de 8 tetrámeros van a constituir la estructura básica del filamento intermedio. Y bueno, la unión de los filamentos intermedios va a ser un proceso de punta a punta, para pues aquí hay un error, por cierto, bastante desafortunado, falta una N, pero el proceso es punta a punta, para que pueda darse pues el ensamblaje completo del filamento intermedio. Finalmente, pues habíamos hablado que tanto los desmosomas como los hemidesmosomas van a permitir, pues van a estar asociados estrechamente a los filamentos intermedios, y pues ellos, a través de una proteína, en esta estructura, a través de una proteína llamada desmoplaquina, van a unirse pues a los filamentos intermedios, y como les había dicho anteriormente, van a permitir el ensamblaje y la morfología de la célula toda. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.